La dejó con 5 frías palabras. Me voy por otra persona. 2 años después, la volvió a ver, sosteniendo a 3 hijas rubias con sus mismos ojos azules. Sophie Brooks siempre había creído que el amor terminaba con un cierre, una conversación final, una despedida entre lágrimas, algún tipo de entendimiento mutuo de que lo que una vez importó ya no podía seguir importando. Nunca imaginó que podría acabar con un único y frío mensaje de texto una tarde cualquiera de martes. Pero fue exactamente así como su mundo se desmoronó. Ella estaba terminando una presentación para la próxima reunión de inversores de Harrison, cuando su teléfono vibró sobre la mesa a su lado. Sin mirar, supuso que era él, avisándole de que llegaría tarde otra vez o de que habían cambiado los planes de la cena. En su lugar, vio 8 palabras que hicieron que su vista se nublara. Me voy por otra persona. No me llames. Aquello no sonaba a él. No el hombre que la besaba en la frente cada mañana antes de ir a trabajar. No el hombre que apoyaba la barbilla en su hombro mientras ella cocinaba y le decía que era afortunado de haberla encontrado. No el hombre con el que había planeado un futuro. Se quedó mirando el mensaje tanto tiempo que la pantalla del teléfono se atenuó, pero las palabras permanecieron grabadas en sus ojos. Intentó llamarle 1, 2, 6 veces. Todas fueron directamente al buzón de voz. Su presencia en su vida, que una vez se sintió tan permanente, se desvaneció como el humo. Su llave de repuesto había desaparecido del gancho junto a la puerta. Sus trajes no estaban en el armario. La foto enmarcada de ambos de su viaje a San Francisco, una en la que él sonreía de verdad, con ternura y sin reservas, estaba boca abajo en la estantería. Era como si hubiera barrido todo rastro de sí mismo de su vida antes de pulsar enviar. Sophie se desplomó en el suelo de la sala de estar, con los dedos enredados en su cabello castaño oscuro, mientras los sollozos la ahogaban. El apartamento de repente parecía enorme e insoportablemente vacío. Su mente se aceleró con cada recuerdo. La noche en que se conocieron en una conferencia de negocios y él elogió su inteligencia en lugar de su aspecto. La primera vez que le dijo que ella le hacía creer en la ternura. Las promesas susurradas en un rincón vulnerable de su corazón. Ella había creído que el amor la hacía más fuerte. Pero ahora se sentía tonta por no haber visto las señales de advertencia. Cómo se había vuelto más distante. Cómo sus elogios se habían convertido en asentimientos silenciosos. Cómo sus caricias se habían vuelto raras. Ella había pensado que era el estrés, la presión de ser CEO a una edad tan temprana. Nunca imaginó que ella era la carga de la que él intentaba escapar. Sus lágrimas solo disminuyeron cuando un dolor agudo le atravesó el abdomen. No era la primera vez que lo sentía. Durante semanas se había despertado con náuseas, mareada, fatigada. Al principio, culpó a las largas horas de trabajo y a la ansiedad. Pero en el fondo, sabía que había otra posibilidad. Una que no se había atrevido a reconocer hasta este momento. Con las manos aún temblorosas, Sophie se puso de pie y se dirigió al baño. Abrió un cajón y sacó la prueba de embarazo que había comprado 3 días antes. Se sentó en el frío suelo de baldosas, con el corazón latiéndole mientras esperaba el resultado. Cuando la pantalla digital mostró las palabras que tanto había temido como esperado, soltó un aliento tembloroso. Embarazada. Sus lágrimas regresaron, pero ahora eran diferentes, no solo de angustia, sino de una abrumadora responsabilidad. Se presionó la mano contra el estómago, como si de repente pudiera sentir vida moviéndose bajo su piel.
Imaginó el momento en que habría compartido la noticia con él. Se imaginó su sorpresa convirtiéndose en emoción, sus manos cubriendo suavemente las suyas, su promesa de que lo resolverían todo juntos. En cambio, estaba sola. Más sola de lo que nunca se había sentido en su vida. Y aunque quería gritar, rogarle que volviera, se limpió la cara y se obligó a respirar. Harrison había tomado su decisión. Se había marchado sin mirar atrás. Pero ella no podía. Había un futuro dentro de ella ahora, uno que no había planeado, pero uno que ya amaba con fiereza. Esa noche, se sentó junto a la ventana mientras las luces de la ciudad parpadeaban detrás del cristal. Abrazó sus rodillas, susurrando a la pequeña vida dentro de ella que todo estaría bien. Ella encontraría la manera. Trabajaría más duro, sería más fuerte. Le daría a este niño el amor que se merecía, incluso si su padre nunca quería saber que existía. No durmió. No podía. La mañana se deslizó lentamente, proyectando un brillo pálido sobre el apartamento, que una vez se había sentido como un santuario. Ahora era solo un espacio, lleno de recuerdos que no podía soportar conservar. Se levantó, encontró una maleta y comenzó a empacar. Sus movimientos eran lentos pero decididos. Doblar, cerrar, respirar. No pienses. Para cuando el sol salió por completo, Sophie Brooks cerró la puerta con llave y se alejó con lágrimas aún secándose en sus mejillas y un voto silencioso creciendo en su pecho. Nunca más permitiría que nadie decidiera su valía. Harrison Gray la había llamado desechable sin decir una palabra. Pero ella demostraría a él, al mundo y a sí misma, que nada sobre ella o su hijo era un error. Había sido abandonada, pero se negó a romperse. Ese fue el momento en que Sophie dejó de necesitar que alguien más la salvara. Aún no se daba cuenta, pero ya había comenzado a salvarse a sí misma. Sophie se fue de Chicago antes de tener tiempo de dudar de su decisión. No podía quedarse en la ciudad, donde cada calle y cada cafetería se sentían como un recordatorio de que no había sido suficiente para el hombre con el que una vez creyó que se casaría. Empacó lo que pudo meter en una maleta, vendió la mayoría de los muebles en línea por dinero en efectivo y usó sus ahorros restantes para comprar un billete de autobús a un pequeño pueblo de Wisconsin que había elegido casi a ciegas en un mapa. Era el tipo de lugar que solía imaginar cuando necesitaba respirar. Calles tranquilas, casas modestas, sonrisas amables en lugar de miradas apresuradas. Se sentía más seguro. Se sentía como un lugar donde podría desaparecer el tiempo suficiente para reconstruirse. Alquiló una pequeña cabaña en las afueras del pueblo, una habitación apenas lo suficientemente grande para una cama y una cómoda, una cocina con electrodomésticos anticuados y paredes delgadas que dejaban entrar demasiado aire invernal. Pero las ventanas daban a un bosque en lugar de a rascacielos, y por la noche podía oír el viento a través de los árboles en lugar del tráfico y las sirenas. No era mucho, pero era un comienzo. Encontró un trabajo casi de inmediato en una panadería local, a pesar de que el sueldo era bajo y las horas eran tempranas. Llegaba antes del amanecer, amasando mientras la escarcha matutina abrazaba las ventanas, obligando a su cuerpo cansado a seguir moviéndose, incluso cuando su corazón todavía le dolía por todo lo que había dejado atrás. El embarazo fue mucho más agotador de lo que había imaginado. Las náuseas se aferraban a ella durante todo el día,
y su barriga crecía más rápido de lo que parecía normal. En su segunda cita en la pequeña clínica, la doctora frunció el ceño pensativa ante la pantalla de la ecografía. Sophie contuvo la respiración, aterrorizada de que algo anduviera mal. Cuando la doctora finalmente habló, su tono fue cauteloso, pero amable. Hay más de un latido. Las palabras flotaron en el aire como un rompecabezas que Sophie no podía terminar de armar. No fue hasta que la doctora giró ligeramente el monitor y señaló 3 pequeñas luces parpadeantes que la verdad la golpeó como una ola. Trillizas. 3 bebés. 3 vidas. Se sentía imposible. Se sentía aterrador. Se sentía como un milagro y una carga al mismo tiempo. La noticia forzó a Sophie a entrar en modo de supervivencia. Presupuestó cada dólar hasta el punto de la obsesión. Compró su ropa de maternidad en tiendas de segunda mano, eligiendo los artículos más baratos que pudo encontrar, incluso si estaban gastados. Configuró una pequeña hoja de cálculo en su portátil agrietado, calculando futuros gastos con manos temblorosas. Pañales, fórmula, ropa, facturas médicas. Los números la mareaban, pero cada patada dentro de ella le recordaba que no se le permitía rendirse. Cuando sus piernas se hinchaban, cuando su espalda gritaba de dolor después de horas de estar de pie en la panadería, colocaba sus palmas suavemente sobre su estómago y susurraba: «Está bien, bebés. Superaremos esto. Lo prometo». Su vientre creció tanto que incluso los extraños se daban cuenta desde temprano. Sonreían y preguntaban si estaba emocionada, si sabía los géneros, si el padre estaba encantado. Sophie aprendió a tragarse su dolor y devolver la sonrisa. No hablaba de Harrison. No le debía al mundo su dolor. Pero la soledad la encontró de todos modos. Por la noche se acostaba despierta, mirando el tenue resplandor de su despertador, aterrorizada de fallarles. Practicaba la respiración profunda cuando la ansiedad le dificultaba pensar. Dejó de llamar a sus padres después de que una vez más la despidieran con un «Te buscaste esto, Sophie». Aceptó que sus hijas nacerían en una familia de 4 y que solo ella sería su ancla. Ese invierno fue duro. La nieve se amontonó contra su puerta y el frío se coló por debajo de cada cristal de la ventana. Pero ella siguió adelante, paso a paso, día tras día. Algunas mañanas se despertaba sintiéndose fuerte, lista para enfrentarse al mundo. Otras lloraba contra su almohada antes de obligarse a levantarse de nuevo. A menudo se preguntaba si Harrison alguna vez pensaba en ella. Lo dudaba. El hombre que había enviado ese mensaje ahora se sentía como un extraño, alguien pulido, sin corazón y lo suficientemente distante como para borrarla con un texto. Se dijo a sí misma que su ausencia era una bendición. Mejor un corte de una cuchilla limpia que un veneno lento de un amor tóxico. La noche en que rompió aguas, el cielo estaba oscuro y cargado de nieve. El dolor llegó como una mano agarrándole la columna vertebral, y el pánico se instaló tan rápido que apenas podía respirar. Llamó a una ambulancia porque no tenía a nadie más. El desenfoque del hospital, luces brillantes, manos frías, instrucciones apresuradas. Se sintió como una pesadilla a través de la cual estaba a la deriva. Las trillizas querían salir antes de lo esperado. El parto fue largo, complicado y aterrador. Hubo momentos en que pensó que no sobreviviría, pero entonces escuchó el primer llanto, luego el segundo, luego el tercero. Lily, Luna,
Lex. Sophie las vio solo brevemente antes de que fueran llevadas a la usina. 3 pequeños milagros envueltos en cables y rodeados de máquinas que emitían pitidos como latidos frágiles. Eran increíblemente pequeñas, increíblemente hermosas. Las 3 tenían pelusa rubia en la cabeza y ojos tan azules como un cielo de verano, aunque apenas los abrían. Lloró, no de tristeza, sino de un amor tan feroz que la asustó. Alcanzó a tocar sus pequeñas manos a través de la ventana, dedos no más grandes que semillas que se curvaron instintivamente alrededor de su meñique. El hospital retuvo a Sophie durante varios días, pero incluso después de que le dieran el alta, se negó a irse. Se sentó junto a las incubadoras cada hora que se le permitía, leyendo en voz alta libros ilustrados que había tomado prestados de la biblioteca y cantando canciones que apenas recordaba de su infancia. Las enfermeras intentaron persuadirla para que regresara a su habitación a descansar, pero ella permaneció arraigada en esa silla, observando cada respiración que daban sus hijas. Semanas después, cuando las niñas finalmente estuvieron lo suficientemente fuertes para ir a casa, la enfermera ayudó a Sophie a abrocharlas en 3 asientos de coche desiguales que alguien había donado. Sophie miró el asiento trasero a sus hijas, envueltas en mantas de segunda mano, y les prometió en voz baja: «Nunca serán no deseadas, ni por un segundo, ni por un latido. Ustedes son mi familia, ustedes son mi fuerza». Se alejó del hospital con miedo en la garganta y esperanza hinchándose en su corazón. Su mundo se había derrumbado una vez. Ahora estaba reconstruyendo uno nuevo, una nana a la vez, una respiración a la vez, un pequeño milagro a la vez. La vida de Harrison Gray, tras la desaparición de Sophie, tenía la ilusión de la perfección. Desde fuera, él seguía siendo la imagen del éxito. Su nombre aparecía regularmente en revistas de negocios. Su compañía seguía expandiéndose internacionalmente y su presencia en redes sociales era cuidadosamente curada, con fotos de jets privados, resorts frente al mar y fiestas empapadas de champán. Siempre había una mujer en su brazo, normalmente modelos o empresarias que coincidían con su mundo en estatus y ambición. Para el público, Harrison estaba prosperando, intocable, el tipo de hombre cuyo pasado siempre estaba limpio y cuyo futuro era siempre dorado. Pero detrás de los trajes elegantes y la sonrisa lista para la cámara, algo había cambiado en él. Y aunque se negaba a admitírselo a nadie más, lo sentía todos los días. Él había creído que alejarse de Sophie sería limpio, simple, necesario. Ella había empezado a querer cosas. Más tiempo, más compromiso, más vulnerabilidad. Y eso lo incomodaba de maneras que él no había querido examinar. Cuando ella comenzó a acercarse emocionalmente, cuando preguntó por el futuro, por los hijos, por la familia, sintió una opresión en el pecho que le recordaba todo lo que le habían enseñado a evitar. Su padre le había enseñado que el amor era una distracción y que la vulnerabilidad era debilidad. Harrison había vivido según esas lecciones. Así que cuando Sophie se volvió demasiado real, demasiado profunda, demasiado cercana, él cortó el hilo. Un mensaje, 8 palabras, y pensó que el problema estaba resuelto. Pero lo que no había esperado era el eco. Comenzó como un silencio que lo seguía a habitaciones, donde una vez se sintió poderoso. La sala de juntas se sentía más fría. El aplauso en los eventos
sonaba vacío. Tenía citas y olvidaba sus nombres antes del postre. Sonreía, pero nunca le llegaba a los ojos. El nombre de Sophie nunca se volvió a pronunciar, ni siquiera a su asistente, que una vez había ayudado a organizar sus sorpresas de cumpleaños. Enterró todo rastro de ella, y sin embargo, ella persistía. Aparecía de repente en los lugares más inoportunos, en el olor a rollos de canela en un buffet de hotel, en una canción sonando bajo, en un coche que no era suyo, en la forma en que la risa de otra persona se elevaba en un espacio concurrido. La veía en todas partes, y sin embargo, no estaba en ninguna. Intentó ahogar su recuerdo en el trabajo. Se volcó en la próxima adquisición, la próxima fusión, el próximo ascenso. Cuanto más alto subía, más distante se sentía el suelo. Su ático se convirtió en una jaula de cristal. El silencio por la noche se hizo tan denso que lo envolvió como una segunda piel. A veces, se despertaba de sueños que no podía explicar. Sueños de una mujer con ojos marrones que le tomaba la mano y lo jalaba suavemente hacia algo que él no podía ver. Una vez, incluso vio a un niño en el sueño, rubio, riendo, desapareciendo en la niebla. Se lo sacudió y lo descartó como estrés. Pero los sueños regresaron, más suaves, más claros, más fuertes. Una tarde, durante una reunión con inversores, alguien mencionó una organización benéfica para niños en hospitales rurales. Harrison asintió distraídamente, pero algo se tensó en su pecho. La imagen de una cuna de hospital pasó por su mente, aunque nunca había visto una. El pensamiento surgió de la nada, agudo y específico, seguido de una fría comprensión que no podía sacudirse. Sophie nunca había llamado, nunca hizo seguimiento, nunca le rogó que regresara. Ella se había desvanecido, limpiamente, completamente. Y el silencio de repente no se sintió como paz. Se sintió como una pieza faltante. Esa noche, abrió un viejo cajón que no había tocado en años. Enterrada bajo documentos de viaje y cartas sin abrir, había una fotografía. Sophie, sonriendo, con la luz del sol en su cabello, tomada el último día que pasaron en Central Park. La miró fijamente durante mucho tiempo. Recordó cómo se rió ese día, cómo alimentó a las ardillas con cacahuetes de su bolsillo, cómo habló de niños sin siquiera darse cuenta. El sonido de su voz regresó a él, suave pero seguro, diciendo: «Creo que cuando amas de verdad a alguien, te quedas, no importa cuán asustado estés». Él no se había quedado. Él había huido. A la mañana siguiente, le pidió a su asistente que buscara discretamente a Sophie. No explicó por qué. Se dijo a sí mismo que era por curiosidad. Cierre. Un sentido de responsabilidad, quizás. Pero cuando la asistente regresó semanas después, diciendo que no tenía redes sociales, ni dirección de reenvío, ni rastro en ninguna parte, Harrison sintió que algo se hundía dentro de él. Ella no solo había desaparecido de su vida, se había borrado a sí misma por completo. No sabía si ella había seguido adelante o si estaba pasando por dificultades. No sabía si alguna vez había visto su mensaje y llorado, o reído, o sentido alivio. Y el hecho de que no lo supiera lo carcomía más de lo que esperaba. A medida que las semanas se convirtieron en meses, los pensamientos se hicieron más fuertes. Ella lo había amado, genuinamente. Y él había elegido el poder, la imagen, la seguridad, por encima de una mujer que le dio todo. ¿Y si ella lo había necesitado?
¿Y si ella había estado embarazada? La idea llegó como un susurro, luego un grito. Era irracional, se dijo a sí mismo. No podía ser verdad. Y sin embargo, se quedó. La posibilidad vivía en el fondo de su mente como una sombra que se negaba a desvanecerse. Intentó descartarlo, pero no podía dejar de mirar a los niños en los espacios públicos. No podía dejar de notar a los niños pequeños rubios. No podía dejar de preguntarse. Aún no se daba cuenta, pero su corazón ya estaba cambiando. Algo en él había comenzado a descongelarse, no por lógica o presión, sino por algo mucho más peligroso: el arrepentimiento. Comenzó a hacer cambios silenciosos, donando más dinero a hospitales infantiles, asistiendo a reuniones de trabajo en pueblos pequeños, en lugar de enviar a ejecutivos jóvenes, incluso ofreciéndose como voluntario para causas de las que solía burlarse. No podía nombrar lo que estaba haciendo, solo que necesitaba moverse. Necesitaba estar en movimiento, porque quedarse quieto significaba sentirlo todo a la vez. Y sentir, para un hombre como Harrison Gray, siempre había sido lo más aterrador de todo. Se suponía que era solo otro viaje de rutina. Harrison había aceptado asistir a un evento benéfico en un pueblo pequeño de Wisconsin, en nombre de la división filantrópica de su compañía, que recientemente había comenzado a invertir en programas de alcance comunitario local. No esperaba mucho, solo unos pocos discursos, un apretón de manos con el alcalde y un vuelo rápido de regreso a Nueva York antes del fin de semana. Pero desde el momento en que bajó del jet privado, había algo diferente en el aire. El pueblo era tranquilo, pero lleno de carácter, con viejos edificios de ladrillo, cafeterías con carteles de pizarra y una sensación de quietud que no había sentido en años. Aún así, se dijo a sí mismo que era solo otra aparición que cumplir, solo otra marca en una larga lista de obligaciones de relaciones públicas. No sabía que, en cuestión de horas, su mundo entero se abriría de la manera más inesperada. La gala benéfica se celebró en una estación de tren histórica restaurada, convertida en sala de eventos, con techos altos, luces de hadas colgadas a lo largo de vigas de madera y mesas largas bordeadas de sillas desiguales que le daban un encanto rústico. Familias locales, donantes y niños asistieron con sus mejores atuendos, y el ambiente era cálido e íntimo. Harrison llegó con un traje a medida, cada centímetro de él, pulido y en control. Estrechó manos, ofreció sonrisas educadas y dio su discurso ensayado sobre la importancia de la inversión comunitaria y cómo las iniciativas de salud infantil eran cercanas a su corazón. Las palabras salieron de su lengua fácilmente, pero algo dentro de él se sentía desconectado, como si se estuviera observando a sí mismo desde la distancia. Mientras comenzaba la cena, se retiró a un rincón tranquilo, bebiendo su vino mientras observaba las risas y el ruido a su alrededor. Fue entonces cuando la vio. Al principio, no creyó que fuera real. Ella estaba de pie cerca de la mesa de postres, con un simple vestido color vino, su cabello castaño oscuro recogido en una trenza suelta. Su postura era relajada, pero había una elegancia tranquila en ella que le robó el aire de los pulmones. Sophie. Su nombre lo golpeó como una campana, repentino y ensordecedor. No había cambiado mucho, pero se había vuelto más fuerte de alguna manera, como alguien que había caminado a través del fuego y salido forjada en lugar de quemada. Dio un solo paso hacia adelante, inseguro de si estaba soñando. Luego las vio a ellas.
3 niñas pequeñas con cardigans blancos idénticos y vestidos azul marino estaban de pie a su lado, cada una con rizos rubios pálidos y llamativos ojos azules. No podían tener más de 2 años. Una estaba tirando de la falda de su madre, otra estaba lamiendo glaseado de sus dedos, y la tercera estaba abrazando fuertemente un oso de peluche contra su pecho. El corazón de Harrison se estrelló contra sus costillas. Se quedó mirando, con el aliento robado por la imposible simetría de sus rostros. Su rostro, sus ojos, su boca. No había ninguna pregunta, ninguna duda, ninguna vacilación en sus huesos. Eran suyas. La sala pareció encogerse a su alrededor. El ruido de fondo se disolvió en un zumbido bajo, y por un momento, lo único que pudo ver fue el pequeño universo que existía alrededor de Sophie. Quiso correr hacia ellas, exigir respuestas, caer de rodillas y preguntar por qué no se lo había dicho. Pero sus pies permanecieron congelados. Sophie se giró lentamente, como si sintiera el peso de su mirada. Sus ojos se encontraron con los de él al otro lado de la sala, y todo se paralizó. Ella no se inmutó, no sonrió, no desvió la mirada. No había miedo en sus ojos, solo una calma profunda y tranquila que lo desconcertó más de lo que cualquier ira podría haberlo hecho. Dio un paso hacia ella, y ella inmediatamente se inclinó para ajustar el zapato de una de las niñas, como si lo despidiera con un solo movimiento. Pero no fue indiferencia, era algo más frío. Control. Ella las estaba protegiendo de él. Esa verdad lo golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Esperó hasta que la cena terminó, manteniendo su distancia pero incapaz de dejar de mirar. Cada pequeño gesto entre ellos lo destripaba. Cómo Sophie les tocaba los hombros, les susurraba suavemente al oído, se reía de sus bromas. Se había convertido en el tipo de madre que convertía una habitación en seguridad. Se dio cuenta, con una punzada aguda de culpa, de que lo había hecho todo sola. Sin ayuda, sin apoyo. Solo su fuerza, su voluntad y su amor. Logró alcanzarla cerca de la entrada mientras el evento terminaba. Las niñas estaban envueltas en pequeños abrigos, 2 de ellas soñolientas, una malhumorada. Abrió la boca para hablar, pero la expresión de Sophie lo detuvo. «Aquí no», dijo en voz baja. «No delante de ellas». Su voz era serena, no cruel. Ella no le debía esa gracia, pero se la dio de todos modos. Salieron al exterior bajo la tenue luz del toldo de la entrada. Había comenzado a nevar suavemente, espolvoreando la acera. Harrison buscó en su rostro, desesperado por algo a lo que aferrarse, pero los ojos de Sophie eran indescifrables. «Son mías», dijo finalmente, con la voz baja. «¿Verdad que sí?» «Sí», respondió. Nada más. Sin explicación, sin disculpa, sin rabia. «¿Por qué no me lo dijiste?» «Porque me dijiste que no llamara. Porque dijiste que te ibas por otra persona. Porque yo ya era invisible para ti antes incluso de saber que estaba embarazada». Él no tuvo palabras, ninguna que pudiera deshacer lo que se había hecho. Sophie se giró para marcharse, luego dudó. Miró por encima del hombro y dijo, casi con dulzura, «Tú no eres la historia con la que han crecido, Harrison. No eres la razón por la que sonríen por la noche». Y luego se fue. Se quedó en el frío viéndola alejarse. 3 niñas pequeñas a su lado, todas abrigadas con gorros a juego, todas caminando hacia un coche demasiado pequeño y viejo
para una mujer que una vez había compartido su ático. Harrison sintió que algo se rompía en su pecho. El hombre que había creído que podía irse sin consecuencias, que se había convencido a sí mismo de que las emociones eran un lujo que no podía permitirse, se había ido. En su lugar estaba alguien vaciado por la verdad. Sus hijas existían. Sophie las había criado sin él. Y ahora, si alguna vez quería un lugar en ese mundo, tendría que ganárselo. Desde la nada. Sin privilegios. Sin poder. Solo con el simple y humano deseo de ser parte de lo que una vez había desechado tan descuidadamente. Los días posteriores al evento benéfico se sintieron como caminar a través de una tormenta de todo lo que Harrison había intentado enterrar una vez. No podía borrar la imagen de Sophie parada allí con esas 3 niñas pequeñas, sus hijas. La simetría inquietante de sus rostros, la forma en que se aferraban a ella, la forma en que ella lo había mirado, no con ira, sino con claridad, lo dejaron tambaleándose. Por primera vez en su vida, Harrison Gray no tenía un plan. Ninguna hoja de cálculo podía calcular cómo acercarse a la mujer que había herido o a las niñas que ni siquiera sabían que él existía. Pero la única cosa de la que estaba seguro era que no podía volver a marcharse. Ahora no después de ver lo que había perdido. Comenzó a visitar el pequeño pueblo bajo el pretexto de expandir el alcance local de su fundación. No anunció su presencia con la prensa ni hizo grandes donaciones que llamarían la atención. Llegó en silencio, mantuvo su distancia y no pidió favores a nadie. Alquiló un pequeño apartamento en las afueras del pueblo, un lugar tan diferente a su ático en Nueva York que apenas se reconocía a sí mismo en él. Los suelos crujían, el calentador no era fiable y la única vista desde la ventana era una fila de árboles desnudos. Pero lo mantenía cerca de ellas, cerca de ella. Aprendió sus rutinas, no siguiéndolas, sino caminando frente a la escuela local cada mañana, donde a veces alcanzaba a ver a las niñas corriendo hacia la puerta, con sus mochilas rebotando. Ahora reconocía sus nombres, Lily, Luna y Lex, por el saludo de la maestra que flotaba desde la ventana abierta del aula. Cada una tenía una energía diferente. Lily era cautelosa y curiosa. Luna se reía a menudo y bailaba en el lugar cuando estaba emocionada. Y Lex era ferozmente independiente, a menudo marchando por delante de sus hermanas como una pequeña tormenta. Harrison observaba desde la distancia, paralizado por la dolorosa comprensión de que se había perdido sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus primeros cumpleaños. El peso de esos momentos perdidos casi lo aplasta. Comenzó a ser voluntario en el centro comunitario, donde Sophie ocasionalmente ayudaba a organizar programas para madres solteras. Mantuvo sus encuentros breves, cuidadoso de no presionar. Sophie se mantuvo civil, pero reservada. No lo regañó ni lo acusó. No lloró ni levantó la voz. Eso, más que nada, lo hacía más difícil. Su calma era como un muro construido ladrillo a ladrillo a partir de los años que había pasado sobreviviendo sin él. Sabía que no tenía derecho a pedirle nada, pero cada vez que ella lo miraba, él suplicaba en silencio por una grieta en su armadura. No intentó comprar su entrada. En su lugar, se presentó, en silencio, constantemente. Ayudó a pintar aulas. Llevó cajas de suministros a la guardería. Arregló una tubería con fugas en la cocina del centro. No lo hizo por reconocimiento. Lo hizo porque necesitaba mostrarle que había cambiado, no con grandes gestos,
sino con pruebas que no venían con condiciones. Sophie no habló mucho durante esas primeras semanas, pero ella lo vio. Vio al hombre que se presentó incluso cuando nevaba, que repartía material de arte a los niños con voz suave y mangas remangadas. Vio al hombre que se quedó hasta tarde una noche después de que una tubería reventara y trabajó en silencio durante horas, empapado y temblando, negándose a irse hasta que el problema se solucionó. Y poco a poco, el borde en sus ojos comenzó a apagarse. Una tarde, mientras estaba empacando las cajas sobrantes de una recaudación de fondos, escuchó una pequeña voz detrás de él. «¿Por qué sigues viniendo aquí?» Era Lily. Sus rizos rubios estaban un poco enredados, y ella agarraba un animal de peluche en su mano. Harrison se arrodilló lentamente, inseguro de cómo responder. «Porque hay personas aquí que me importan». Ella lo miró fijamente durante mucho tiempo, sus ojos azules penetrantes. «¿Te pareces a mis hermanas?» Él sonrió suavemente, luchando contra el nudo en su garganta. «Lo sé. Eso es porque soy tu papá». No hubo reacción dramática, sin lágrimas ni gritos, solo una pausa reflexiva, y luego Lily asintió. «De acuerdo», dijo, y se giró para volver saltando con sus hermanas. Sophie debió haber escuchado porque más tarde ese día se acercó a él fuera del centro, con los brazos fuertemente cruzados. Parecía agotada, cautelosa, como si se estuviera preparando para la decepción de nuevo. «Van a hacer preguntas ahora», dijo en voz baja. «Sobre ti, sobre nosotros». «Lo sé», respondió él, «y estaré aquí para responderlas, solo si me dejas». Sophie lo estudió, su expresión indescifrable. «Esto no es un juego, Harrison. Esta es su vida, sus corazones. No estoy aquí para ganar, estoy aquí para quedarme». Ella no respondió, pero tampoco se fue. Durante las siguientes semanas, la presencia de Harrison se volvió normal, casi esperada. Las niñas comenzaron a hablar con él más. Le preguntaron sobre sus animales favoritos, su trabajo, su color favorito. Las dejó trenzar su cabello con cintas durante el tiempo de manualidades. Les leyó cuentos en la biblioteca comunitaria, mientras Sophie observaba desde la distancia. Él fue paciente. Nunca se extralimitó, siempre esperando a que ellas tomaran la iniciativa. Una tarde, Sophie lo invitó a cenar, no como un gesto romántico, sino como un momento de paz entre dos personas que compartían algo más grande que su historia. Las niñas se sentaron entre ellos, riéndose a través de los espaguetis, discutiendo sobre quién se quedaba con la taza rosa. Harrison ayudó a lavar los platos después, con las manos empapadas, la camisa salpicada, la risa resonando a través de la pequeña cocina. Por primera vez en años, Sophie se permitió sonreír, no porque lo perdonara, sino porque vio la verdad en sus ojos. Él ya no estaba huyendo. Más tarde, después de que las niñas estuvieran acostadas y el apartamento se hubiera quedado en silencio, ella le entregó una taza de té y se sentó frente a él. «No sé cómo confiar en ti», admitió. «Aún no». Él asintió. «No estoy pidiendo confianza, solo tiempo». Ella no prometió nada, pero tampoco dijo que no. Y esa noche, mientras dejaba el apartamento y salía al aire frío de la noche, Harrison miró las estrellas y se permitió creer algo que no había hecho en mucho tiempo. Quizás esta historia no había terminado. Quizás esta vez, finalmente podría convertirse en el hombre que debió haber sido todo el tiempo. La primavera comenzó lentamente a descongelar las calles de Wisconsin, derritiendo el último rastro de la nieve gris y trayendo el suave olor a tierra y lluvia.
Harrison había estado viviendo en el pueblo durante casi 3 meses ya, y aunque no se había trazado una línea oficial, algo entre él y Sophie había cambiado. Ella ya no lo miraba con los mismos ojos cautelosos. Las niñas se habían acostumbrado a él, incluyéndolo en sus dibujos, preguntando por él en los cuentos antes de dormir cuando no estaba, y a veces llamándolo papi, con la inocencia casual de los niños que creen en las segundas oportunidades sin necesidad de razones. Y eso era lo que más lo destrozaba. Con qué facilidad lo aceptaron una vez que se sintieron seguras, cuán puramente amaban, incluso si aún no conocían toda la verdad de todo lo que había sucedido. Sophie había sido cuidadosa con cuánto contarles. Explicó que Harrison era su padre. Sí, pero no la historia completa detrás de su ausencia. Quería que tuvieran tiempo para formar sus propias opiniones, sin teñir sus mentes con el dolor pasado. Era un tipo de gracia que Harrison nunca sintió merecer, pero no discutió. Simplemente se presentó, una y otra vez. Las recogió de la escuela cuando Sophie tenía doble turno en la panadería. Aprendió a trenzar 3 juegos de pequeñas coletas rubias sin quejarse. Se sentó durante la práctica de ballet en sillas de plástico, aplaudiendo más fuerte que nadie. Cambió pañales sin inmutarse y aprendió a hacer panqueques con forma de animales, incluso cuando terminaban pareciendo más bien manchas. Cada vez que una de las niñas buscaba su mano o apoyaba una cabeza soñolienta contra su hombro, algo en su pecho sanaba un poco más. Sophie, por su parte, lo observaba de cerca. Ya no por sospecha, sino por estudio. Ella nunca antes había visto esta versión de Harrison. El tranquilo, el que se agachaba en las aceras para atar pequeños cordones de zapatos, el que no se quejaba cuando estaba cubierto de purpurina, el que leía blogs de paternidad hasta altas horas de la noche, tratando de entender qué significaban las rabietas y cómo manejar las pesadillas. Ella nunca se lo dijo, pero a veces, cuando las niñas estaban dormidas, se paraba en el pasillo y lo escuchaba cantar nanas con una voz tan suave que no sonaba como el hombre que una vez había vivido en torres de cristal y salas de juntas. Sonaba como alguien nuevo, pero la confianza real, aún llegaba lentamente. Había días en que Sophie todavía se estremecía con llamadas telefónicas inesperadas, esperando a medias que apareciera algún abogado exigiendo la custodia. Había noches en que se despertaba de sueños de ser abandonada una y otra vez. Una tarde, cuando escuchó a una mujer en el mercado susurrar, ¿no es ese el tipo que la dejó? Fue como si viejas heridas se abrieran de nuevo. Se quedó fría por el resto del día, retirándose detrás de palabras educadas y calma forzada. Harrison se dio cuenta. Siempre lo hacía. No preguntó qué pasaba. En su lugar, esa noche, apareció con víveres y flores que parecían recogidas a mano, no compradas. Hizo la cena con las niñas y limpió después. No intentó arreglarlo con palabras. Se quedó. Eso fue todo. Finalmente, Sophie comenzó a dejarlo entrar más. Le contó sobre el parto, lo aterrador que había sido, lo sola que se había sentido, cómo había rezado solo para vivir lo suficiente para ver a sus bebés abrir los ojos. Él escuchó en silencio, con los puños apretados bajo la mesa. Se disculpó, no de una manera que intentara excusar el pasado, sino de una manera que llevaba el peso de saber que se había perdido todo. Le contó sobre los meses después de que se fue, la frialdad que había sentido, el éxito vacío que nunca llenó el lugar que ella una vez había ocupado. Confesó que, a pesar de todo su dinero y poder, nunca se había sentido más pobre que en el momento en que vio a sus hijas y supo que nunca las había sostenido.
Sophie lloró, no porque fuera dramático, sino porque la honestidad rompió algo dentro de ella que había estado cerrado con llave durante demasiado tiempo. Esa noche, se sentaron en el porche mientras las niñas dormían, el cálido aire de primavera envolviéndolos como una tregua tentativa. Ella dejó que su cabeza descansara sobre su hombro por primera vez en años. Ninguno de los dos habló. El silencio entre ellos ya no era pesado. Estaba lleno de cosas aún no dichas, aún no sanadas, pero esperando. Harrison no intentó forzar una relación. No habló del futuro. Dejó que Sophie guiara, y lentamente, sus pasos comenzaron a acercarse. Fueron a caminar con las niñas junto al lago. Cenaron juntos la mayoría de las noches. A veces, cuando las niñas estaban dormidas, se sentaban en el suelo de la sala de estar, bebiendo té y riendo sobre cosas que nunca antes habían podido compartir. Era doméstico, tranquilo e imperfecto, pero real. Una tarde, Luna tuvo fiebre. Sophie entró en pánico. Sus manos temblaban mientras tomaba la temperatura de Luna una y otra vez, susurrando que no podía subir más. Harrison se mantuvo en calma. Llamó al médico, llevó a Luna al coche y le sostuvo la mano durante todo el camino a la clínica. No se apartó del lado de Sophie ni una sola vez. Después de que Luna fue tratada y estaba descansando, él corrió a la farmacia, compró sopa y medicinas, y se quedó despierto toda la noche en el sofá, vigilando a las 3 niñas, mientras Sophie finalmente dormía por primera vez en 2 días. Por la mañana, lo encontró encorvado en el sillón, con el pelo desordenado, la camisa arrugada, una de las gemelas acurrucada en su regazo. Fue el momento en que algo cambió por completo en ella. Ella no dijo nada dramático, no anunció el perdón. Pero cuando él abrió los ojos y la miró con ese tipo de amor cansado e indefenso, ella dio un paso adelante, se arrodilló a su lado y susurró: «Lo estás haciendo, Harrison. De verdad lo estás haciendo». Y por primera vez, desde que había visto su nombre iluminar su teléfono con el mensaje que terminó con todo, no vio al hombre que la había roto, sino al hombre que había comenzado a recomponerla, amando no solo a ella, sino a las hijas que se habían convertido en todo su mundo. La emergencia ocurrió un martes, el tipo de día que comenzó en silencio, sin advertencia de cómo todo cambiaría al anochecer. Sophie se había despertado con un dolor agudo en el costado, pero lo descartó como nada más que agotamiento. 3 niñas pequeñas, 2 trabajos a tiempo parcial y una corriente constante de ansiedad hacían que el dolor físico se sintiera casi rutinario. Vistió a las niñas, empacó sus meriendas, besó sus frentes y las vio correr a su aula de preescolar con coletas desordenadas y ojos brillantes. Pero al mediodía, el dolor se había retorcido en algo más agudo, algo que le robaba el aliento y la hacía agarrar el borde del mostrador en la panadería donde trabajaba. Una compañera de trabajo notó la palidez en su rostro e insistió en que se sentara. Intentó tomárselo a risa. Dijo que solo necesitaba agua, pero en una hora, sus piernas cedieron debajo de ella. El diagnóstico llegó rápidamente. Una infección renal no diagnosticada que se había extendido y causado complicaciones. Fue llevada de urgencia al hospital local, conectada a sueros. Se le dieron antibióticos y analgésicos. Las enfermeras preguntaron si había alguien a quien pudieran llamar. Sophie quería decir que no. Ella siempre había sido a quien la gente llamaba. Pero sus pensamientos estaban nublados, su fuerza resquebrajada,
y a través de la neblina, solo un nombre emergió. Cuando Harrison descolgó el teléfono y escuchó las palabras, Sophie, hospital, urgente, no esperó más detalles. Dejó todo. Una reunión, su teléfono, su abrigo. Condujo más rápido de lo que jamás había conducido, con el corazón latiendo tan fuerte que casi ahogaba el pensamiento. Para cuando llegó al hospital, Sophie estaba sedada, durmiendo, conectada a cables y máquinas que le revolvían el estómago. La enfermera explicó suavemente la situación y preguntó si era familia. Sin dudarlo, dijo que sí, y por primera vez, la palabra no se sintió como una mentira. Con Sophie inconsciente, todo recayó en Harrison. Recogió a las niñas del preescolar. Sus pequeños rostros se iluminaron en el momento en que lo vieron, ajenas a la tormenta que se gestaba. Mantuvo la voz tranquila. Las llevó una por una al coche y respondió a sus preguntas inocentes con suave tranquilidad. No sabía cómo hacer esto, pero sabía que tenía que hacerlo. Por Sophie. Por ellas. En casa, cocinó su cena favorita, macarrones con queso y manzanas a un lado. No era gourmet y no era perfecto, pero se comieron hasta el último bocado. Les leyó 2 cuentos antes de dormir a cada una. Besó 3 frentes y se quedó en el pasillo hasta que las 3 estuvieron dormidas. Luego condujo de regreso al hospital y se sentó al lado de Sophie. El silencio de la habitación se posó sobre él como una pesada manta. Ella parecía tan pequeña en esa cama, tan frágil, y sin embargo, de alguna manera, todavía increíblemente fuerte. Extendió la mano y envolvió suavemente sus dedos alrededor de los de ella, susurrando que él estaba allí, que las niñas estaban a salvo, que ya no tenía que preocuparse. Se quedó toda la noche, apenas durmiendo, observando cómo su pecho subía y bajaba, contando cada respiración como una promesa. Por la mañana, cuando una enfermera entró con gráficos y medicinas, ella le sonrió y dijo, «No te vas a ir, ¿verdad?» Él negó con la cabeza. «Nunca más». La recuperación de Sophie fue lenta, pero constante. Cuando ella abrió los ojos, Harrison estaba allí, su rostro sin afeitar, su ropa arrugada, pero sus ojos llenos de algo que no había estado allí antes. Miedo. No al fracaso, no a los negocios o las reputaciones, sino a perderla a ella. Ella no habló de inmediato. Solo lo miró fijamente, luego a las flores en la mesita de noche, los dibujos que las niñas habían hecho, torpemente pegados a las paredes. Finalmente, ella susurró, «Te quedaste». «Siempre debí haberme quedado», dijo, y por una vez no se necesitaron otras palabras. Durante la semana siguiente, Harrison se convirtió en todo: padre, cuidador, chófer, cocinero. Trajo a las niñas de visita. Sostuvo la mano de Sophie cuando ella sentía dolor. Tomó notas de los médicos. Hizo preguntas que ella estaba demasiado cansada para formular. Las niñas dibujaban imágenes todas las mañanas. Carabateaban corazones y figuras de palitos con cabello rubio salvaje y ojos azules, y se las entregaban a las enfermeras con orgullo, declarando, «Estos son para nuestra mami». Una tarde, mientras él se sentaba junto a su cama, Sophie se acercó y le tocó el brazo. «No pensé que vendrías», dijo suavemente. «De verdad que no». «No pensé que merecía hacerlo», respondió él, con la voz áspera. «Pero habría gateado hasta aquí si hubiera sido necesario». Ella lo miró, larga y silenciosamente.
El muro que había construido ladrillo a ladrillo durante 2 años no se desmoronó. Simplemente abrió una pequeña puerta, y a través de ella, él caminó con cuidado, no con promesas, sino con presencia, no con disculpas, sino con la verdad. Después de que le dieran el alta, él se mudó a la habitación de invitados sin que se lo pidieran. No presionó, no asumió. Hizo sopa, dobló la ropa, la dejó dormir mientras él entretenía a 3 niñas enérgicas con espectáculos de marionetas y fiestas de baile. Ya no era el hombre que una vez envió un mensaje de texto para terminar con todo. Era el hombre que barría el suelo después de que las niñas derramaran purpurina, que limpiaba zapatos embarrados con un cepillo de dientes, que dejaba notas en la mesita de noche de Sophie que decían cosas como: «Ya no tienes que hacer esto sola». Y lentamente, Sophie le creyó. No fue dramático. No fue un momento de película donde todo sanó de la noche a la mañana, pero fue real, y lo real era mejor que lo perfecto. Fue ella buscando su mano una mañana sin pensarlo. Fue ella dejándolo sentarse a su lado en el sofá, sin ese espacio entre ellos. Fue ella quedándose dormida contra su hombro después de los cuentos de las niñas antes de dormir. Y una noche, cuando las niñas estaban dormidas y la casa estaba en silencio, ella lo besó primero. No por pasión o nostalgia, sino por algo más profundo, una especie de paz que decía: no somos las mismas personas que éramos. Y quizás por eso mismo esto puede funcionar ahora. Porque lo que tenían no era un reinicio, era el comienzo de algo completamente nuevo. La primavera finalmente había llegado en pleno, inundando el pequeño pueblo con una especie de magia tranquila, árboles floreciendo en suaves tonos rosados y marfil, aceras calentadas por la luz del sol y risas de niños resonando a través de parques abiertos. Para Sophie, la vida había adquirido un ritmo que se sentía desconocido, pero profundamente correcto. Después de todo, la traición, la soledad, el miedo, la lucha, ahora se despertaba a mañanas llenas de paz en lugar de supervivencia. No era perfecto. Los recuerdos aún persistían, y la confianza todavía llevaba el peso de todo lo que había costado reconstruir. Pero lo que llenaba el espacio entre esas viejas heridas era algo más fuerte que el resentimiento, el perdón ganado, no dado libremente, y un amor que había renacido no del romance, sino de la consistencia, el esfuerzo y la elección de quedarse. Todos los días. Harrison se había convertido no solo en parte de sus vidas, se había convertido en hogar. Las niñas lo adoraban con una pureza que hacía que Sophie sintiera una punzada. Le pintaban las uñas durante el tiempo de juego, se sentaban en sus hombros en el parque y le decían a todos los que conocían que su papá podía hacer panqueques en forma de unicornios. Todavía trabajaba de forma remota, equilibrando llamadas de negocios con cuentos antes de dormir, a menudo pausando una videollamada para ayudar a atar un cordón de zapato o limpiar yogur de una mejilla. Su mundo había cambiado, y él había dejado que lo cambiara. Ya no le importaban las portadas de revistas, o las fiestas exclusivas, o las salas de juntas pulidas. Le importaban los abrazos matutinos y los recitales escolares, y asegurarse de que Sophie no levantara nada más pesado que una taza de café mientras aún recuperaba sus fuerzas. Su hogar, una vez un apartamento abarrotado lleno de muebles de segunda mano y desesperación silenciosa, se había transformado. Harrison no compró una mansión ni los reubicó en una isla privada. Le preguntó dónde se sentiría más ella misma,
y juntos encontraron una casa acogedora cerca del lago, con suficientes habitaciones para cada una de las niñas, un patio trasero lleno de posibilidades y una cocina donde Sophie podía hornear sin chocar con alguien cada vez que se daba la vuelta. Pintaron las paredes juntos, dejaron que las niñas eligieran los colores de sus habitaciones y los fines de semana. Construyeron muebles desde cero, riendo a través de estanterías torcidas y desastres con demasiados tornillos sobrantes. Sophie nunca pensó que la felicidad se vería como tazas desiguales y purpurina pegada en la alfombra, pero de alguna manera, ahí era exactamente donde vivía. Un año después de aquel fatídico evento benéfico, donde Harrison había visto a las niñas por primera vez, y todo había comenzado a desentrañarse y a tejerse de nuevo, regresaron a ese mismo lugar, no para una recaudación de fondos, sino para algo que Sophie no había visto venir. Él la había ayudado a organizar una celebración de primavera para la comunidad, y Harrison se había ofrecido como voluntario para patrocinar el evento de nuevo, pero esta vez sin la prensa ni los grandes discursos. La sala estaba adornada con luces y llena de flores, música sonando suavemente y familias reunidas alrededor de mesas largas. Sophie estaba de pie en la mesa de postres, riendo mientras las niñas repartían galletas que ella había horneado, cada una cuidadosamente glaseada con remolinos de pastel. No notó que Harrison desapareciera, no hasta que se dio la vuelta y lo vio de pie en el centro de la sala, mirándola directamente, con el corazón en los ojos, y algo más, nerviosismo, quizás incluso miedo. La sala se silenció lentamente, de la manera en que las multitudes siempre lo hacen cuando algo real comienza a suceder. Las niñas fueron las primeras en jadear cuando lo vieron arrodillarse. Sophie se congeló, no por miedo, no por shock, sino por la abrumadora ola de recuerdos que la inundaba. El viejo Harrison habría hecho algo grandioso, ruidoso, escenificado. Pero este hombre, el hombre que había aprendido a amarla con humildad, no dijo nada durante un largo momento. Luego, en el silencio, con sus hijas mirando y una sala llena de vecinos conteniendo la respiración, finalmente habló. No estoy aquí para pedir perdón. Ya me lo diste de las maneras silenciosas que más importan. No estoy aquí para hacer promesas que no puedo cumplir. Has visto quién soy ahora y sabes lo que todavía estoy aprendiendo a hacer. No estoy aquí para arreglar el pasado, porque ya sanaste más de lo que yo podría. Solo estoy pidiendo una oportunidad para estar a tu lado, para despertar junto a ti, para criar a nuestras hijas juntos, y para vivir esta vida no como un castigo por los errores que cometí, sino como una celebración de lo que hemos construido a pesar de ellos. Sophie no lloró, no tembló. Miró a sus hijas, que se habían detenido en seco, agarrando sus bandejas de galletas, con los ojos muy abiertos y brillantes. Volvió a mirar a Harrison, todavía arrodillado, esperando, no rogando, sino ofreciendo, no exigiendo, sino esperando. Y por primera vez, desde que su vida se había hecho añicos en 3 pequeños latidos y largas noches de silencio, no sintió miedo en absoluto. Ella asintió. Sí, dijo. No un sí de cuento de hadas, no el tipo envuelto en fantasía o perfección, sino uno real, arraigado en cicatrices y curación, y la elección diaria de amar, incluso cuando es difícil. Las niñas gritaron y corrieron hacia ellos, abordando a Harrison en un abrazo que casi lo derriba. Sophie se inclinó a su lado, envolviendo sus brazos alrededor de las 3,
y también alrededor de él. La sala estalló en aplausos, pero para ellos, el mundo ya se había quedado quieto, encerrado en un momento que llevarían para siempre. Más tarde esa noche, de vuelta en casa, Harrison acostó a las niñas. Leyó un cuento más de lo habitual y sostuvo la mano de Sophie mientras se paraban en el umbral, observando a sus hijas dormir. Ninguna parte de su viaje había sido fácil. Había estado lleno de dolor, sacrificio y el tipo de crecimiento que solo llega cuando todo lo demás se desvanece. Pero aquí estaban, juntos, no a pesar de todo, sino por ello. Y esta vez, nadie se iría.